Hola amigos, bienvenidos. Hoy veremos 7 inventos que fueron descubiertos por accidente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió ese delicioso aroma a café que nos despierta cada mañana? La historia del filtro de café es fascinante y, como muchos grandes inventos, fue producto de la casualidad y una madre preocupada por la salud de su familia. Corría el año 1908 cuando Melita Benz, una ama de casa alemana de Dresde, se encontraba frustrada por el sabor amargo y los pozos que quedaban en su café. En aquella época, la gente preparaba el café hirviendo los granos molidos directamente en agua y luego intentaban evitar tragarse los pozos, lo cual era bastante desagradable. Melita, observando cómo su hijo utilizaba papel secante de su cuaderno escolar para absorber la tinta, tuvo una idea brillante. Tomó papel de filtro del cuaderno de su hijo, lo perforó varias veces con un clavo y lo colocó sobre una taza de latón. Vertió el café molido sobre el papel y luego agua caliente. Para su sorpresa, el resultado fue un café limpio, sin pozos y con un sabor mucho más suave y agradable. Este descubrimiento accidental revolucionó la forma en que bebemos café hasta hoy. Melita patentó su invento el 20 de junio de 1908, y fundó la empresa que lleva su nombre, Melita, que sigue siendo una de las principales marcas de filtros de café en el mundo. Lo más interesante es que este invento no solo mejoró el sabor del café, sino que también tuvo importantes beneficios para la salud. Los filtros de papel atrapan sustancias aceitosas llamadas diterpenos, que pueden aumentar el colesterol. Así que sin saberlo, Melita también contribuyó a hacer el café más saludable. La empresa comenzó de manera muy modesta, con Melita y sus 2 hijos vendiendo los filtros de papel en ferias locales. Para 1990 y 28, ya había vendido más de 100.000 filtros de café. Hoy en día, la compañía produce más de 4.000 millones de filtros de café al año y opera en más de 50 países. El diseño original ha evolucionado con el tiempo. De aquel primer filtro improvisado con papel de cuaderno, pasamos a los actuales filtros cónicos de papel especialmente diseñado. Cada detalle, desde el grosor del papel hasta el tamaño de los poros, está científicamente calculado para obtener la mejor extracción de sabor. ¿Y sabías que el filtro de café de Melita inspiró otros inventos? Por ejemplo, los filtros de aire que usamos en los automóviles y los sistemas de purificación de agua utilizan principios similares. Es fascinante cómo una simple solución para mejorar una taza de café terminó influyendo en tantas otras áreas de nuestra vida. Otro dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el papel escaseaba, la empresa tuvo que ser creativa y comenzó a fabricar filtros de tela reutilizables. Esto demuestra cómo la necesidad impulsa la innovación, incluso en tiempos difíciles. La historia del filtro de café nos enseña que las grandes ideas pueden surgir de los problemas más cotidianos. Melita Benz no era una científica ni una inventora profesional, era simplemente una madre que quería mejorar el café que servía a su familia. Su invento cambió para siempre la forma en que millones de personas disfrutan de su bebida favorita. Hoy en día, cada vez que disfrutamos de una taza de café filtrado, estamos siendo parte de esta historia que comenzó hace más de 100 años en una cocina alemana. Y pensar que todo comenzó con un papel de cuaderno escolar y una madre ingeniosa que se atrevió a experimentar. El legado de Melita va más allá del café. Nos recuerda que la innovación puede venir de cualquier lugar y que las soluciones a nuestros problemas cotidianos pueden estar más cerca de lo que pensamos. Solo necesitamos mantener la mente abierta y estar dispuestos a probar nuevas ideas, incluso si parecen descabelladas al principio. Continuamos con nuestro próximo invento. El teflón, ese material asombroso que encontramos en nuestras sartenes y que hace que nada se pegue. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo llegó a nuestras cocinas? Su historia es fascinante y comenzó por pura casualidad. Corría el año 1938 cuando Roy Plunkett, un joven químico de tan solo 27 años que trabajaba para DuPont, estaba investigando nuevos refrigerantes. Una mañana, al abrir un cilindro de gas que había dejado toda la noche, se encontró con algo extraño. El gas había desaparecido y en su lugar había un polvo blanco y ceroso que no se adhería a nada. Este descubrimiento accidental resultó ser el politetrafluoroetileno, mejor conocido como teflón. Plunkett notó que esta sustancia era resistente a la corrosión y al calor, además de ser prácticamente inerte ante cualquier producto químico. Era como si hubiera descubierto el material perfecto. Pero no todo fue color de rosa al principio. El teflón era tan difícil de trabajar que DuPont casi abandona su desarrollo. ¿Te imaginas? Hoy no tendríamos nuestras queridas sartenes antiadherentes. Por suerte, la Segunda Guerra Mundial cambió todo. El proyecto Manhattan, el mismo que desarrolló la bomba atómica, necesitaba materiales resistentes a sustancias altamente corrosivas, y el teflón era perfecto para eso.
Durante años, el teflón fue un secreto militar. No fue hasta 1946 cuando DuPont finalmente lo registró como marca comercial. Pero la verdadera revolución llegó en los años 60, cuando la esposa de un científico francés llamado Marc Gregoire tuvo una idea brillante: ¿por qué no aplicar teflón a las sartenes? Así nació Tefal, la primera marca de utensilios de cocina antiadherentes. ¿Sabías que el teflón tiene el coeficiente de fricción más bajo de cualquier sólido conocido? Es tan resbaladizo que ni siquiera un gecko, con sus asombrosas patas adhesivas, puede adherirse a él. Es como intentar agarrar agua con las manos. Pero hay más datos curiosos. El teflón puede soportar temperaturas desde menos 270 grados hasta 327 grados centígrados. Es prácticamente indestructible en condiciones normales. Ni los ácidos más fuertes pueden dañarlo. Es como el superhéroe de los materiales. El teflón no solo conquistó nuestras cocinas. Está en todas partes: en la ropa impermeable, en los cables de nuestros dispositivos electrónicos, en prótesis médicas, e incluso en los trajes espaciales. La NASA lo ha usado desde los primeros días de la carrera espacial. Una curiosidad que te sorprenderá: el teflón fue fundamental en el desarrollo de la bomba atómica. Se utilizó para recubrir válvulas y tuberías que contenían hexafluoruro de uranio, un compuesto altamente corrosivo usado en el enriquecimiento de uranio. Sin el teflón, el proyecto Manhattan podría haber sido mucho más complicado. Otro dato fascinante es que el teflón fue incluido en el libro Guinness de los récords como el sólido con el menor coeficiente de fricción jamás medido. Es tan resbaladizo que los científicos lo usan como estándar de comparación para otros materiales antiadherentes. El proceso de fabricación del teflón también es interesante. Se produce mediante la polimerización del tetrafluoroetileno a altas presiones y temperaturas. El resultado es una cadena de átomos de carbono rodeada por átomos de flúor, creando una superficie tan lisa que nada puede adherirse a ella. Pero no todo es perfecto. En los últimos años ha habido preocupaciones sobre su seguridad cuando se calienta a temperaturas muy altas. Los expertos recomiendan no sobrecalentar las sartenes de teflón y reemplazarlas cuando el recubrimiento comienza a deteriorarse. A pesar de estas preocupaciones, el teflón sigue siendo uno de los materiales más versátiles y útiles que hemos descubierto. Su impacto en nuestra vida diaria es innegable, desde hacer más fácil la limpieza de nuestras sartenes hasta permitir el desarrollo de tecnologías avanzadas. Y pensar que todo comenzó con un error de laboratorio. Roy Plunkett no estaba buscando crear un material antiadherente, estaba trabajando en refrigerantes. Su descubrimiento nos recuerda que algunos de los avances más importantes de la ciencia han ocurrido por accidente. Si te está gustado este viaje por la historia de los inventos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido como este. ¿Continuamos? Otro invento sorprendente es la masilla Silly Putty, uno de esos descubrimientos accidentales que cambió la forma en que nos divertimos. Todo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, cuando Estados Unidos se enfrentaba a una seria escasez de caucho, un material crucial para el esfuerzo bélico. El gobierno estadounidense pidió a sus científicos que crearan un sustituto sintético del caucho. En los laboratorios de General Electric, en Nueva Haven, Connecticut, el ingeniero James Wright estaba experimentando con silicona y ácido bórico cuando accidentalmente creó algo completamente inesperado. La sustancia que Wright había creado era bastante peculiar: podía rebotar como una pelota, se estiraba como chicle, y podía moldearse en cualquier forma. Pero lo más extraño era que si la golpeabas con fuerza, se volvía quebradiza y se rompía. Wright envió muestras a otros científicos alrededor del país, pero nadie encontró un uso práctico para este extraño material. Durante años, esta sustancia permaneció como una simple curiosidad de laboratorio. Hasta que en 1949, un vendedor de juguetes llamado Peter Hodgson visitó una fiesta donde vio a los invitados jugando con esta masa extraña. Inmediatamente reconoció su potencial como juguete. Hodgson pidió prestados $4,000, compró los derechos de la fórmula y comenzó a empaquetar el material en pequeños huevos de plástico. Le dio el nombre comercial, Silly Putty, y decidió lanzarlo en la tienda Neiman Marcus. El momento no podía ser mejor, justo antes de la Pascua de 1950. El éxito fue instantáneo. En 3 días, vendió más de 250,000 huevos de Silly Putty. Para 1968, más de 6 millones de huevos se vendían cada año. ¿Y sabías que los astronautas del Apolo 8 llevaron Silly Putty al espacio? Lo usaron para asegurar sus herramientas en gravedad cero. Lo fascinante de la Silly Putty es que es un fluido no newtoniano, lo que significa que su viscosidad cambia según la presión que se le aplique.
Si la presionas suavemente, se comporta como un líquido, pero si la golpeas con fuerza, actúa como un sólido. Esta característica única la convierte en un excelente ejemplo para enseñar conceptos de física a los estudiantes. Otra característica sorprendente es su capacidad para copiar imágenes de periódicos y cómics. Esto se debe a que la tinta de los periódicos de la época no se secaba completamente, permitiendo que la Silly Putty la absorbiera y transfiriera. Aunque con la llegada de las tintas modernas esta propiedad ya no funciona tan bien, fue una de las características que más fascinó a los niños durante décadas. Peter Hodgson se convirtió en millonario gracias a su visión. Cuando falleció en 1976, su empresa valía más de $140 millones. Hoy en día, la Silly Putty sigue siendo producida por Crayola, que compró los derechos en 1977. Se estima que desde su invención se han vendido más de 300 millones de huevos de Silly Putty en todo el mundo. El color original era rosa salmón, pero actualmente existen docenas de colores diferentes, incluyendo versiones que brillan en la oscuridad y cambian de color con el calor. La historia de la Silly Putty nos enseña que a veces los mayores éxitos provienen de los lugares más inesperados. Lo que comenzó como un intento fallido de crear caucho sintético se convirtió en uno de los juguetes más populares de todos los tiempos, demostrando que la innovación no siempre viene de donde la esperamos. Y aunque hoy en día existen muchos productos similares en el mercado, la Silly Putty original mantiene su encanto único. Es un recordatorio de cómo la creatividad y la visión empresarial pueden transformar un accidente de laboratorio en un fenómeno cultural que ha entretenido a generaciones de niños y adultos por igual. Ahora hablaremos de la penicilina. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple descuido en el laboratorio llevó a uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia? Hoy te voy a contar la fascinante historia de cómo la penicilina cambió el mundo de la medicina para siempre. Todo comenzó un 3 de septiembre de 1928, cuando el científico Alexander Fleming regresaba de sus vacaciones a su laboratorio en el Hospital St. Mary's de Londres. Fleming, conocido por ser un investigador algo desordenado, había dejado accidentalmente unas placas de cultivo de bacterias sin limpiar antes de irse. Al revisar estas placas, notó algo extraño: había aparecido un moho verdoso y, alrededor de él, las bacterias que estaba estudiando habían desaparecido. En lugar de desechar las placas contaminadas, como hubieran hecho muchos otros, Fleming decidió investigar más a fondo. Su curiosidad natural lo llevó a hacer uno de los hallazgos más revolucionarios en la historia de la medicina. El moho que había encontrado pertenecía al género Penicillium, específicamente la especie Penicillium notatum. Fleming observó que esta sustancia producía algo que mataba las bacterias, y lo llamó penicilina. Pero aquí viene lo interesante: a pesar de su descubrimiento, Fleming no logró aislar el compuesto en cantidades suficientes para uso médico. Tuvieron que pasar más de 10 años para que la penicilina diera el siguiente gran paso. En 1939, un equipo de científicos de la Universidad de Oxford, liderado por Howard Florey y Ernst Chain, retomó la investigación. El momento no podía ser más oportuno: la Segunda Guerra Mundial estaba comenzando, y se necesitaban desesperadamente nuevos tratamientos para las infecciones. El equipo de Oxford enfrentó numerosos desafíos. La producción de penicilina era extremadamente difícil y costosa. Para darte una idea, en los primeros experimentos necesitaban 2.000 litros de cultivo de moho para tratar a un solo paciente durante un día. Usaban todo tipo de contenedores, desde bañeras hasta botellas de leche, para cultivar el hongo. El primer uso clínico de la penicilina ocurrió en 1941. El paciente era un policía que se había cortado al podar rosas y desarrolló una infección grave. Aunque la penicilina comenzó a curarlo, no había suficiente medicamento y el policía falleció. Sin embargo, este caso demostró el potencial del antibiótico. La producción masiva de penicilina comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se unió al esfuerzo, y para 1943, la penicilina ya estaba salvando las vidas de miles de soldados aliados. Las compañías farmacéuticas estadounidenses desarrollaron métodos para producir penicilina a gran escala, y lo que antes alcanzaba para tratar a un solo paciente, ahora podía tratar a cientos. ¿Sabías que los científicos buscaron el moho penicillium en los lugares más insólitos? Enviaron a asistentes de laboratorio a mercados de frutas en busca de melones mohosos, y hasta analizaron el moho de las paredes de sótanos húmedos. Incluso pidieron a la población que les enviaran muestras de moho, lo que llevó a descubrir una cepa más productiva en un melón podrido de un mercado de frutas. Fleming, Florey y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1945 por su trabajo con la penicilina. El descubrimiento marcó el inicio de la era de los antibióticos y salvó millones de vidas.
Enfermedades que antes eran mortales, como la neumonía o la sepsis, podían ahora tratarse efectivamente. La historia de la penicilina nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que algunos de los descubrimientos más importantes pueden surgir de accidentes o errores. Segundo, que la perseverancia y el trabajo en equipo son fundamentales para convertir un descubrimiento en una solución práctica. Y tercero, que la ciencia puede cambiar dramáticamente el curso de la historia humana. Hoy en día, la penicilina sigue siendo uno de los antibióticos más utilizados en el mundo, aunque su uso debe ser controlado debido al creciente problema de la resistencia bacteriana. El descubrimiento accidental de Fleming y el trabajo posterior de muchos científicos nos recuerdan que la curiosidad, la observación atenta y la determinación pueden llevar a avances que transforman el mundo. Tu apoyo es importante, dale like y suscríbete para poder seguir acercándote historias interesantes. Ahora hablaremos del microondas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se inventó ese aparato que usas casi todos los días para calentar tu comida? La historia del microondas es fascinante, y todo comenzó por un delicioso accidente. Corría el año 1945 cuando Percy Spencer, un ingeniero estadounidense que trabajaba para Raytheon Corporation, notó algo extraño mientras experimentaba con un magnetrón. Mientras estaba cerca del aparato, la barra de chocolate que tenía en su bolsillo se derritió completamente. Spencer, lejos de ignorar este curioso incidente, decidió investigar más a fondo. Al día siguiente, Spencer decidió hacer un experimento más controlado. Colocó algunos granos de maíz cerca del magnetrón y, para su asombro, estos comenzaron a convertirse en palomitas, saltando por todas partes. Este fue el momento eureka que llevó al desarrollo de uno de los electrodomésticos más revolucionarios de la historia moderna. Pero, ¿quién era Percy Spencer? Este brillante inventor nació en la pobreza en Howland, Maine. Quedó huérfano desde muy joven y nunca terminó la escuela primaria. Sin embargo, su curiosidad natural y su pasión por aprender lo llevaron a convertirse en uno de los expertos más respetados en tecnología de radar durante la Segunda Guerra Mundial. El primer microondas comercial se llamó Radarange y fue presentado en 1947. ¿Te imaginas cómo era? Medía casi 2 metros de altura, pesaba más de 340 kilogramos y costaba alrededor de $5,000, lo que equivaldría a más de $50,000 actuales. Además, necesitaba un sistema de refrigeración por agua y solo podían permitírselo los restaurantes y grandes establecimientos. Un dato curioso es que los primeros microondas venían con un manual de instrucciones que incluía recetas específicas, ya que la gente no tenía idea de cómo cocinar con esta nueva tecnología. Muchos estaban escépticos y preocupados por la seguridad de cocinar con ondas invisibles. No fue hasta 1967 cuando Amaña, una división de Raytheon, introdujo el primer microondas doméstico, el Radarange. Este modelo era más pequeño y costaba alrededor de $500, aunque seguía siendo un lujo para la mayoría de las familias. ¿Sabías que los microondas funcionan haciendo vibrar las moléculas de agua en los alimentos? Estas vibraciones generan calor por fricción, lo que explica por qué algunos alimentos se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, una pizza congelada tardará más en calentarse que una taza de café, debido a la diferencia en el contenido de agua. Una anécdota interesante es que durante los primeros años, algunas personas creían que el microondas podía hacer radioactivos los alimentos. Esta idea errónea llevó a campañas educativas masivas para explicar cómo funcionaba realmente la tecnología. El éxito del microondas fue tan rotundo que para 1986, aproximadamente el 25% de los hogares en Estados Unidos tenían uno. Hoy en día, ese número supera el 90% en muchos países desarrollados. Spencer nunca se hizo rico con su invento, pero recibió el reconocimiento que merecía. Obtuvo más de 150 patentes a lo largo de su vida y fue condecorado con numerosos premios por sus contribuciones a la ciencia y la tecnología. La historia del microondas nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la curiosidad y la observación. Un simple accidente, combinado con la mente inquisitiva de un inventor autodidacta, llevó a una revolución en la forma en que preparamos nuestros alimentos. En la actualidad, los microondas continúan evolucionando. Los modelos más modernos incluyen sensores de humedad, tecnología de convección y hasta conectividad Wi-Fi. ¿Quién hubiera pensado que aquel chocolate derretido en el bolsillo de Spencer nos llevaría tan lejos? El microondas no solo cambió la forma en que calentamos la comida, sino que también transformó nuestra relación con el tiempo en la cocina. Permitió que millones de personas pudieran calentar rápidamente sus alimentos, revolucionando especialmente la vida de quienes trabajaban fuera de casa. Ahora hablaremos de los post-it. Los post-it
Esas pequeñas notas adhesivas que encontramos prácticamente en todas partes. En oficinas, hogares, escuelas, pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo surgió este invento que revolucionó la manera en que organizamos nuestras ideas? Todo comenzó en 1968, cuando Spencer Silver, un científico que trabajaba para la empresa 3M, estaba intentando crear un adhesivo superpotente. Sin embargo, lo que obtuvo fue todo lo contrario, un pegamento débil que permitía despegar y volver a pegar las superficies sin dejar residuos. En ese momento, Silver no encontró ninguna aplicación práctica para su descubrimiento y el invento quedó guardado en un cajón. Pero el destino tenía otros planes. 5 años después, en 1973, Art Free, otro empleado de 3M y compañero de Silver, tuvo un problema durante uno de sus ensayos en el coro de su iglesia. Los marcadores que usaba para señalar las páginas de su libro de himnos se caían constantemente, lo que le hacía perder tiempo buscando las canciones correctas. Fue entonces cuando Free recordó el adhesivo que había desarrollado Silver y tuvo una idea brillante: ¿y si creaba marcadores de páginas con ese pegamento? Así nacieron los primeros prototipos de lo que hoy conocemos como Post-it. Lo fascinante es que al principio, cuando 3M comenzó a comercializar el producto en 1977 bajo el nombre de Press N Peel, fue un completo fracaso. Los consumidores no entendían para qué servían estas notas adhesivas amarillas. Sin embargo, la compañía no se dio por vencida y en 1980 realizó una campaña de marketing innovadora: regalaron muestras gratuitas en las oficinas de Boise, Idaho. El resultado fue sorprendente: el 90% de las personas que probaron el producto dijeron que lo comprarían. ¿Y por qué amarillo? Esta es otra historia curiosa. El color no fue una elección estratégica de marketing, sino más bien una casualidad. El laboratorio vecino al que desarrollaba los Post-it solo tenía papel de descarte amarillo disponible, y ese fue el que utilizaron para los primeros prototipos. Con el tiempo, este color se volvió tan icónico que se convirtió en parte de la identidad del producto. Los Post-it revolucionaron la forma en que trabajamos y organizamos nuestras ideas. De hecho, muchas innovaciones importantes nacieron en estos pequeños papeles amarillos. Por ejemplo, el concepto de la metodología ágil, tan utilizada hoy en día en el desarrollo de software, surgió cuando sus creadores comenzaron a usar Post-it para organizar sus ideas en una pared. Actualmente, 3M produce más de 50.000 millones de Post-it al año en más de 100 colores y tamaños diferentes. Se estima que cada persona en una oficina usa entre 11 y 15 Post-it por día. Si los pusiéramos todos en línea recta, darían la vuelta al mundo 33 veces. El Post-it incluso ha sobrevivido a la era digital. Aunque existen numerosas aplicaciones que intentan reemplazarlo, hay algo en la tangibilidad y simplicidad de una nota adhesiva que la hace insustituible. Los estudios demuestran que escribir a mano en un Post-it mejora la retención de información y la creatividad. Una curiosidad poco conocida es que el adhesivo de los Post-it está formado por microscopios, pequeñas esferas de pegamento que hacen que la nota se pueda pegar y despegar múltiples veces sin perder su capacidad adhesiva. Este diseño único fue tan revolucionario que tanto Silver como Free fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales de Estados Unidos. El Post-it también ha inspirado obras de arte. Hay artistas que crean murales enormes utilizando miles de estas notas adhesivas, jugando con los diferentes colores para crear imágenes impresionantes. En 2016, en Nueva York, se creó el mural de Post-it más grande del mundo, utilizando más de 270.000 notas. Lo que comenzó como un error en un laboratorio se ha convertido en una de las herramientas más versátiles y utilizadas en el mundo. Los Post-it nos demuestran que a veces los mejores inventos surgen de los errores más inesperados, y que el fracaso inicial no determina el éxito final de una idea. No olvides dar like y suscribirte al canal, tu apoyo es muy importante. Y así llegamos a nuestro séptimo invento, el Slinky. ¿Quién no ha jugado alguna vez con este fascinante juguete que parece desafiar la gravedad mientras baja las escaleras? Esta historia comenzó de una manera totalmente accidental en 1943, y te sorprenderá saber que nunca fue pensado como un juguete. Todo empezó cuando Richard James, un ingeniero naval estadounidense, trabajaba en un proyecto para la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Su misión era desarrollar resortes que pudieran estabilizar instrumentos delicados en los barcos durante la navegación. Un día, accidentalmente dejó caer uno de estos resortes de su mesa de trabajo, y para su asombro, el resorte comenzó a caminar de manera elegante hasta llegar al suelo. Richard quedó fascinado por este movimiento tan peculiar y llevó el resorte a casa para mostrárselo a su esposa Betty. Ella también quedó cautivada por el comportamiento del resorte y fue quien le dio el nombre Slinky, una palabra que en inglés significa elegante y sinuoso.
La pareja inmediatamente vio el potencial de este accidente como juguete. Después de varios experimentos, determinaron las proporciones perfectas, 98 pies de alambre de acero enrollado en una espiral de 2,5 pulgadas de diámetro. El primer Slinky fue fabricado por la máquina que Richard diseñó específicamente para este propósito. Lo curioso es que al principio nadie quería vender el Slinky en sus tiendas. Los comerciantes no creían que un simple resorte pudiera ser un juguete exitoso. Pero todo cambió en noviembre de 1945, cuando Gimbels, una famosa tienda departamental de Filadelfia, les permitió hacer una demostración. Richard preparó una rampa inclinada y dejó que el Slinky caminara por ella. En menos de 90 minutos, vendieron todos sus inventarios, 400 unidades a $1 cada una. El éxito fue inmediato y abrumador. Para 1952, la fábrica de James Industries producía más de 100 millones de Slinkies al año. El juguete se convirtió en un fenómeno cultural tan importante que incluso fue utilizado por los militares en Vietnam como una antena de radio portátil. Pero la historia del Slinky también tiene sus momentos oscuros. En 1960, Richard James sorprendió a todos abandonando a su familia y mudándose a Bolivia para unirse a una secta religiosa. Betty James se quedó sola con 6 hijos y una empresa con importantes deudas. Sin embargo, ella demostró ser una empresaria excepcional. No solo salvó la compañía, sino que la hizo crecer exponencialmente. Betty trasladó la producción a Hollidaysburg, Pensilvania, mantuvo el precio del Slinky accesible durante décadas y expandió la línea de productos con personajes como el Slinky Dog, que años más tarde se haría mundialmente famoso gracias a la película Toy Story. ¿Sabías que el Slinky original podía dar 48 pasos sin necesidad de ayuda? ¿O que el alambre utilizado en un solo Slinky podría rodear una cancha de baloncesto más de 3 veces? En 1999, el Slinky fue incluido en el Salón Nacional de la Fama del Juguete y la Oficina Postal de Estados Unidos lo honró con un sello postal conmemorativo. Hoy en día, se han vendido más de 350 millones de Slinkies en todo el mundo, y sigue siendo fabricado en la misma ciudad de Hollidaysburg. El proceso de fabricación apenas ha cambiado desde los años 40, el mismo tipo de máquina, el mismo alambre de acero sueco azulado, y el mismo sonido metálico característico que todos reconocemos. El Slinky nos recuerda que a veces los grandes inventos surgen de los accidentes más fortuitos, y que detrás de cada juguete simple puede haber una historia extraordinaria. Es un testimonio de la creatividad humana y de cómo algo tan básico como un resorte puede traer alegría a generaciones enteras. Dale like, comparte y suscríbete para seguir compartiendo historias y curiosidades del mundo. Nos vemos.